para que los hermanos que lo quieran ver la clase luego lo puedan hacer. Bien, entonces, hermanos, todos tienen copias, hermanos, de lo que estamos hablando. Si necesita copia, puede levantar su mano y se las puedo, ¿ok? Deje ponerme mi máscara para que... Entonces, mi esposa se las pasa, hermanos, para ir adelantando. Bien. Entonces, hermanos, levante su manito, hermano, para que mi esposa les vea, ¿ok? Estamos hablando de sectas, ¿bien? De sectas. Por acá, mi amor. Ahí mi esposa le va a estar dando la copia y le agradezco a mi esposa por su ayuda. Entonces, hermanos, estamos hablando de sectas. Este es el capítulo 2. Nosotros estamos utilizando un libro de texto, el cual ese libro nos está guiando, dirigiendo a través del conocimiento de los grupos sectarios, ¿verdad? Hay sectas, nosotros podemos identificar algunas, ¿verdad? Y aquí nos está hablando sobre qué cosas caracteriza una secta. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de una secta? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, es obvio. Muchas veces es obvio que, es una secta, pero otras veces no es tan obvio, ¿verdad? Muchas veces podemos estar frente a una secta y nosotros pensar que es un grupo, pues, cristiano. Y realmente nosotros debemos tener siempre un corazón dispuesto a pasar todo, hermano, todo lo que usted escuche o lea o vea a través de ahora tenemos mucha exposición a través de las redes sociales. Yo no soy de las personas que dicen, no veamos YouTube, porque el YouTube, ¿verdad? Hay muchos buenos predicadores que los podemos encontrar en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, pero siempre nuestro corazón debe estar puesto a, Señor, que todo lo que nosotros nos expongamos esté conforme a la palabra de Dios. Y había una iglesia en el Nuevo Testamento, se llamaban los Bereanos. Ellos eran así, porque no crea que las sectas son de ahora. Siempre han habido sectas. Cuando usted estudia la historia de la iglesia cristiana, siempre, hermano, desde la época de los apóstoles, habían ya sectas. Pero por eso los bereanos, cuando encontraban que alguien estaba predicando, pues sí le ponían atención, pero siempre pasaban el crisol, lo que aprendían, lo ponían a la luz de la palabra de Dios. Y recuerden que antes no estaba en el Nuevo Testamento. Para ellos no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eran prácticamente cartas de Pablo. Ese era, ¿verdad?, las cartas de Pablo, y no toda la iglesia las tenía, ¿verdad? La iglesia de los Filipos y la Galacia y todo eso. Entonces, ellos pues tenían solo cartas. Todavía no tenían, no se habían puesto en un canon bíblico. Entonces, ellos todo lo estudiaban a través de la escritura en el Antiguo Testamento. Entonces era más retante para ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que y claro, me estoy saliendo un poquito de tema, pero les estoy contextualizando para que ustedes no piensen que las sectas son de ahora. La secta siempre ha sido una situación en donde la iglesia se ha tenido que cuidar. Entonces no es algo que sea algo nuevo, sino que históricamente se ha visto a la iglesia siempre batallando por enseñanzas que van, ¿y qué es una secta? Una secta es una enseñanza que va en contra de lo que Dios establece. Y si va en contra de lo que Dios establece, es idolatría. Y lleva a la persona a la condenación, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que entendamos la secta, porque si no comprendemos esto, hermanos, podemos exponernos y como yo siempre les he compartido, conozco de un amigo que lo aprecio mucho porque fue el primer pastor que Dios usó en mi vida para que yo predicara. Y hoy en día yo predico, número uno, gracias a que el Señor, ¿verdad?, en su misericordia y en su gracia, pues el Señor me permite servirle a Dios en esa forma, pero también porque abrió puertas. Y una de las puertas que Dios abrió fue este pastor cuando yo tenía 13 años. Y él cayó al mormonismo, siendo pastor. O sea, que no podemos, el que esté firme, ¿qué dice la Biblia? Cuídese que no se caiga. Entonces, por eso este tema es tan importante, hermanos, que nosotros siempre busquemos la forma de entender qué está pasando. Y algo bien interesante que hasta el momento no lo hemos visto, pero siempre van a ser las mismas estrategias. Recuerden que Satanás
no es creativo. Él no tiene la capacidad de crear, solo Dios. ¿Okay? Entonces, él siempre usa las mismas doctrinas o enseñanzas, pero él sí crea mentira, él hace mentira, él es el padre de la mentira. Entonces, siempre usted va a ver que las sectas utilizan una verdad, después de la verdad ponen la mentira y luego la cierran con una verdad. Entonces, es una forma muy práctica, si lo pudiéramos llamar así, que no me gusta llamarlo así, pero sí es así. ¿Okay? Entonces, ellos le ponen una verdad. Muchos de ellos ponen esta verdad. Jesús. Ay, todos dicen, no, ellos mencionan a Jesús, ¿verdad? Y hablan, pero luego ponen una mentira. ¿Ok? Y esta mentira es lo que estamos hablando en su material, que son las características. ¿Ok? Estas características, ¿ok? De la secta. Y entonces luego le ponen otra verdad. ¿Ok? Entonces usan una verdad, en este caso, esto es un ejemplo, ¿ok? Jesús, ponen una mentira y cierran con una verdad, y por eso es que muchas personas no se dan cuenta, porque es tan sutil, es muy sutil. Entonces, hermanos, vamos a ver estas características, vamos a continuarlas viendo, ¿ok? Entonces, hablamos de que ellos utilizan el concepto de una nueva verdad. Nueva verdad. Entonces, todo lo que la iglesia ha creído hasta ahora, eso es obsoleto. Muchos dicen que ya eso es obsoleto. Muchos de ellos utilizan el término el Cristo histórico. No sé si ustedes han escuchado ese término. No, es que el Cristo histórico, no, es un solo Cristo. Sea histórico o sea moderno, es un solo Jesús, un solo Señor. ¿Ves? Entonces no hay esa diferenciación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Entonces usted siempre va a notar que la Biblia dice que es un solo, que el Señor no cambia, que siempre es el mismo ayer, hoy y por mañana y siempre. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que no cambia. Entonces cuando usted escuche que diga, no, el Cristo histórico, y yo ahora tenemos una nueva verdad, una nueva, otro concepto, una nueva interpretación. Nueva interpretación. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay unas reglas que nosotros seguimos para interpretar la palabra. Y una de las reglas que se utilizan para interpretar la palabra es que básicamente lo que yo estoy aprendiendo no invalida lo anterior. Eso no existe como tal cosa. Si ya hay algo, ¿ok? Si yo estoy estudiando la doctrina de la Trinidad, voy a ponerlo acá para que no se confunda. Si estoy estudiando una verdad, ¿verdad? Estamos aquí hablando de las mentiras, ¿verdad? Si estoy estudiando la verdad, Jesús, por ejemplo, la doctrina de Jesús. Usted sabe que está la doctrina de Jesús, ¿verdad? Hay toda una teología que explora la doctrina de Jesús. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si yo estoy estudiando la verdad de Jesús, ¿cuál es una verdad de Jesús? Dígame. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo yo encontrar una nueva interpretación con la verdad de Jesús? Que saquen a Jesús, y esto existe, ¿ok? Esto existe, de la Trinidad. Y existe, esto es una verdad, esto es una secta. Que sacan a Jesús. Jesús no es parte de la Trinidad, es más, la Trinidad no existe. No es trinitario. Entonces, ¿qué sucede? Que sacan a Jesús de la Trinidad y ellos lo traen como una nueva interpretación. Entonces, si yo estoy leyendo algo, estoy escuchando un mensaje, estoy viendo algo y solamente estos son los que se llaman, no sé si ustedes han escuchado, los Jesus Only. ¿Han escuchado de ellos? Jesus Only, eso es una secta. Entonces, ellos dicen, el Padre y el Espíritu Santo. Hola, hermana. El Padre y el Espíritu Santo, ¿ok? Es solamente Jesús. Jesús es Dios. Entonces, se salen de la Trinidad. Ellos invalidan eso. Entonces,
¿Por qué se atreven a hacerlo? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque ellos tienen una nueva, ¿qué? Interpretación. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de los testigos de Jehová? Por ejemplo, en cuanto a una verdad, la verdad de Dios, del Padre, que ellos, este es otro problema, siempre hay en la Trinidad va a haber mucho conflicto de interpretación, ¿ok? Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que mirar? Tenemos que ver que siempre en la verdad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén juntos. ¿Ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo funcionan, hermano? Esto es un misterio. ¿Ok? Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, muchas sectas sacan al Padre de la Trinidad e invalidan al Hijo y al Espíritu Santo. Lo invalidan, los quitan. Entonces, ¿qué sucede allí? Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, Jesús, ¿cómo ellos justifican lo que hacen? Pues no, Jesús es un profeta. ¿Ok? Jesús es un profeta. Es un profeta. Ellos no invalidan la relación de Jesús dentro del Padre, el Hijo, pero no, ellos dicen, entonces estás invalidando una interpretación que por años la iglesia ya enseña y cree y practica. ¿Me siguen? Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque cuando hay una nueva interpretación, lo que hacen es que invalidan algo que la iglesia ha practicado y ha creído por siempre, lo quitan. Y ellos dicen, esto es una nueva interpretación. ¿Ok? Y cuando usted ve un tratado de los testigos de Jehová, usted dice, ay, qué bonito. Son bien inspiracionales y hablan y todo, y el cielo, y hablan del cielo y de la venida, y usted piensa y hablan de Jesús. Y usted dice, pero es que, ¿dónde está aquí lo mal? Si hablan de Jesús, hablan del cielo, hablan de salvación, hablan del pecado, hablan, claro, pero tenemos que ir a la interpretación, ¿verdad? Al tema, a las verdades. Vaya a la verdad y busque la verdad y va a encontrar que ahí va a haber mentira. Pero usan siempre esta fórmula, hermano. Y esta fórmula, créame que póngase usted a evaluar una doctrina, una secta, y usan una verdad. Un testigo de Jehová toca su puerta y le va a empezar con la verdad. Por eso es que la gente cae. Pero en medio de esa verdad, cuando menos usted no se lo espere, ahí le dan la mentira. Y luego cierran con una verdad. Y ya en Puerto Rico va a ver, hermana, le muestran le preparan la píldora y usted se la comió. ¿De qué, hermano? A mí me tocó trabajar con una señora testigo de Jehová. Y sí, verdaderamente para Jesús es solo un profeta y no creen en el Espíritu Santo. O sea, ella me pedía que orara por sus hijos, porque ellos nada más, es Dios Padre, nomás Jehová, y dicen que la conciencia es la que te remuerde, o te dice o así, pero no el Espíritu Santo. Yep. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque todo esto, hermano, es muy sutil. Es muy sutil. Y cuando uno viene a ver, ya uno está haciendo cosas que uno dice, espérate. Y créanme, miren, se lo digo porque yo he pasado por eso. El mismo Espíritu Santo te va redarguyendo. Cuando tú eres un hijo y una hija, el mismo Espíritu, una cosa impresionante. Tú sabes que hay algo mal ahí. ¿Qué es? El Espíritu Santo. No es que tú sepas mucho, no. El Espíritu Santo te está dando señales. ¡Ey, mira! No, hermana Lili. Y ahí te das cuenta de que no lo puedes, como usted decía, vamos, cómo invalidar algo que se siente. Es ahí donde tú dices, no. Sí. Podrás decir, pero lo que yo siento es la verdad del Espíritu Santo en mí. Y algo que ellos usan, hermanos, y se los digo porque yo he estado, el Señor me ha permitido ver estos temas bien de cerca, no leerlos, sino vivirlos. Entonces, ellos dicen, pero es que mira nuestro fruto,
Por eso nunca se deje llevar por los números. Los números no le dicen a usted absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si hablamos por fruto, ellos tienen más fruto que nosotros. Entonces ellos tienen porque tienen mucho fruto. Estoy hablando de personas, de seguidores, de feligreses, sus congregaciones son muy grandes, muy activas, muy sociales. Por ejemplo, usted ve la secta de los mormones, es una secta activa, moralmente hablando. ¿Ok? Pero hermano, no, la salvación no es por obras. Amén, es por gracia. Usted no tiene que hacer absolutamente, bueno, sí tiene que hacer algo, creer, ¿verdad? Te crea, ¿verdad? Pero no tiene que hacer algo para que, ay, hice algo bueno, voy a contar, hermana. Hice algo bueno para tener la salvación. No, la salvación es por fe. Hermana Lili, ¿nos quería decir algo? Oh, pensé que había levantado la mano. Entonces, hermano, es bien importante esto, hermanos, que siempre cuando ustedes vean y miren, por ejemplo, hoy en día están las iglesias apostólicas. ¿Dónde los pongo? en mi jerga. Ok, aquí, vamos a ponerlo acá. Es mentira. Están las iglesias apostólicas. Ahora, quiero que entendamos el concepto. Nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Ok? Pero hay dos términos. ¿Por qué somos una iglesia apostólica? Porque la base, exacto, fueron los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. O sea, Jesús, cuando va al cielo, comisiona, apóstol, significa enviado con un propósito específico. ¿Ves? Entonces, él comisiona a sus 12 y dicen, vayan, ¿verdad? Y prediquen, y le da la gran comisión. Todos estamos en la misma página, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día hay un término que se llama, nosotros somos iglesias apostólicas, pero no está hablando de ese concepto que yo le acabo de explicar ahora. Ellos están hablando de que las iglesias modernas, apostólicas, es que hay un apóstol. ¿Ok? Hay un apóstol, como si fuera un pastor. Pero, ¿qué sucede? Que esta figura apostólica moderna, ¿ok? Es como, pudiéramos decir, como un senior executive. No sé si va entendiéndome la idea. O sea, es como que esta persona que está sobre pastores. Es como una especie de organización ahí. Entonces, estos apóstoles, ¿verdad? Ellos, según esta secta, porque es una secta, ellos tienen unas nuevas interpretaciones. Entonces, el peligro de estas iglesias, que hermano, usted las ve y usted piensa que son iglesias que usted dice, wow, y cantan las mismas canciones que nosotros, y ellos predican, y ocurren milagros, prodigios, y uno dice, wow, Dios se está moviendo. Cuidado. Porque una de las cosas que usted va a ver en estas sectas es que la secta se desarrolla alrededor de un individuo, del pseudoapóstol. Y la figura de Jesús obviamente no la pueden quitar. Les garantizo que si lo pudieran quitar lo hacían. Pero Jesús pasa a un segundo plano y todo va alrededor de qué. Y ellos utilizan mucho el término, no toques el ungido. No toques al ungido. Si hablas del ungido, el ungido. Está bien, nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Eso lo dice la Biblia. Pero ellos utilizan ese concepto para que esa verdad la utilizan. Y el peligro de ellos es que ellos dicen, hay una nueva interpretación. ¿Por qué? Porque quien da esa interpretación en esta secta es el apóstol. ¿Vio? A la hermana dice, oh, y ahí es el peligro. Que el apóstol entonces dice, yo soy el que trae el fundamento a la iglesia, y eso es una mentira más allá de toda duda. Porque ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesús. Entonces ahí usted agarra la mentira. Y hermano, esto yo se lo puedo comentar porque lo he vivido de cerca, muy de cerca, exageradamente cerca, ¿ok? Entonces le puedo decir, hermanos, tengan mucho cuidado con estas iglesias
que modernas, porque recuerden, nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Ves? ¿Por qué? Porque somos fundamentados dentro de la doctrina de los apóstoles. Nuevo Testamento, lo que le llaman iglesias neotestamentarias. Pero, hermano, tiene que tener cuidado a cuando usted... Y, hermano, quiere decir, hermano Ramón, que si una persona sí se apóstol es falsa doctrina. No, hay personas que tienen ese entendimiento. Yo tuve un debate cuando yo estaba haciendo mis credenciales. Yo soy muy cuidadoso cuando se me presentan como apóstoles. Pero hay personas que confunden el concepto y pueden decir, no, yo tengo el llamado apostólico, y pueden entrar dentro de una teología sana, y pues está bien. Pero yo siempre, cuando me dicen que son verdad, son hermanos apóstoles, tengo mucho cuidado. No rápido me lanzo. ¿Por qué? Porque hay que empiezo a hacer preguntas. Y voy contigo ahora, hermano, cuando me empiezan a hablar de nuevas interpretaciones, ahí yo empiezo a aprender todas las lucecitas de alerta, hermano. Cuando yo tengo entendido, apóstoles hubo 12 nada más. Sí. Los que ahora se llaman apóstoles son autonominados apóstoles. Eso no los hace ungidos tampoco. Exacto. Pudieron haber sido llamados en algún tiempo, pero se desvían normalmente porque pues el yo, ¿no? Exacto. El orgullo, la vanidad. Y se proclaman apóstoles. La Biblia dice, ¿no? Si hay apóstoles, los hubo, la base está ahí, hay maestros, está organizada, pero los que ahora se llaman apóstoles, hay que tener cuidado. Yo no los considero, porque hubo 12 que fueron llamados, escogidos para fundamento de la iglesia, pero de ahí en fuera no más. Y yo creo que también la iglesia es víctima en cuanto a que hay modismos dentro de la iglesia. Entonces, empezó uno por allá llamándose apóstol, todos son apóstoles. Entonces, como que, y yo puedo darle el beneficio de la duda a personas que, si voy con usted, hermano, a personas que, por ejemplo, y esto pasa mucho, personas que levantan muchas iglesias, y Dios los usa levantando muchas iglesias, y pudieran verse como una función apostólica dentro de, y ellos se pueden llamar, ¿verdad? Dentro, y no lo están haciendo con la mala intención, o sea, no están haciendo una manipulación, una falsa doctrina, simplemente están usando el concepto, ¿verdad? Mal, pero no lo están haciendo enseñando falsa doctrina, a eso me refiero, o sea, ellos solamente es que se llaman apóstoles, pero no enseñan falsa doctrina, ¿me siguen? O sea, ahí pues si te quieres llamar apóstol, pues está bien, ¿verdad? Si eso te hace sentir bien, y no te salgas de la verdad, ¿ves? Claro está que, como yo estoy de acuerdo contigo, o sea, los apóstoles o sea, el ministerio apostólico, pues ya cesó. Seguimos dentro del apostolado de la iglesia neotestamentaria. Pero tener mucho cuidado, no quiero que usted piense ahora que si la persona se llama apóstol, pues ya es falso. Tenga mucho, el peligro está en que siempre el ministerio gira alrededor de esa persona, y que el apóstol trae una nueva interpretación. Ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Ahora, si es una persona que levanta iglesias y no, que yo levanto iglesia y tengo una función, bueno, pues está bien, pero si está dentro de la verdad de la palabra, pues ¿verdad? A lo mejor están usando más el concepto, porque es que es un modismo. O sea, ahora todos, ¿verdad? Entran dentro de modismos, cosas que la iglesia empieza a practicar porque monkey see, monkey do. Ustedes saben lo que es monkey see, monkey do, ¿no? El refrán es el monito hace, entonces porque aquel monito hace, yo hago también. Entonces se van copiando sin darle como que análisis a la cosa. Hermana Lili, perdón. Hermana Lili y hermana Reina luego. Hermana Lili. Sí, no, es un comentario acerca de lo que es apóstol, donde dice que yo para mí, lo que no puedo entender es de que Dios no, así como los mandó, dice que nos manda a nosotros, y no por un nombre, sino por el servicio. Exacto. Es lo que yo puedo. Sí, hermana, usted ha dado en el clavo. Todos tenemos una asignación. Entonces, apóstol significa ser enviado. Entonces, hermana Reina. Era prácticamente lo mismo que los apóstoles, Jesús los envió a ser discípulos. Y nosotros entramos, yo lo entendí así, entramos en
la categoría de discípulos. O sea, seguidores de Jesús. La iglesia se sigue así. O sea, es cierto, todos somos enviados a ir y a ser discípulos. Exacto. Pero en sí lo que creo yo, para mí, mi verdad es ser discípulo. Ajá, amén, amén. O sea, considerarme como una discípula, o sea, mirarme como una discípula de Jesús, que voy siguiendo a Jesús. Sí. Y esto, hermana. Yo también pensaba eso, lo que están diciendo las hermanas, pero agregando que cuando Jesús oró por los apóstoles y dijo, no oró solo por ellos, sino por los que van a creer. Wow, ellos. Entonces, ahí entrábamos nosotros, pero ya si se dan el nombre de apóstol, ya es como un logo nada más. Y como dijo ustedes, tener el cuidado de que no gire alrededor de esa persona. Exacto, exacto. Y es muy fácil, hermanos, es muy fácil bueno, no es fácil, pero a la misma vez es difícil. Yo sé que me estoy contradiciendo, pero porque cuando usted escucha una predicación de ellos, y no siempre lo hacen, no siempre, pero lo hacen. Y por una vez que lo hagan, eso cancela todo lo demás que no hicieron. ¿Me siguen? Entonces a veces no lo hacen en una prédica y usted escucha una prédica y todo fue bien. Créame, porque a mí me gusta, y mi esposa me dice, ¿qué haces viendo eso? Y yo, es que quiero saber, no quiero que me pregunten y yo no saber qué está pasando en el ambiente de enseñanza cristiana. Y entonces, no siempre lo hacen, hermanos. No, usted puede escuchar una prédica que, wow, qué tremendo, pero lo hacen. Y ahí es donde cae mucha gente, como no siempre lo hacen, pues entonces lo hicieron. Una persona lo vio, no hicieron eso, y pues está bien, está bueno, ¿no? Ay, mira qué bonito habla y manipulan mucho las emociones, hermano. Creo que ahí es donde muchos de nosotros nos distinguimos, ¿no? Ajá. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Ahí es donde entras. Es fácil cuando conoces la verdad, pero es difícil si no la conoces, si no la lees, si no la estudias. Sí. Ahí es donde estás más sensible a caer. Y mencionabas que sí suceden milagros y hacen cosas, pues también a Satanás puede hacer milagros, ¿no? Los hizo y no estamos exentos tampoco. Sí. Y hermano, algo bien importante que la misma Biblia, Jesús habló de esto. No estoy hablando de que Pablo, no, Jesús. O sea, Dios habló de esto cuando estuvo aquí en la tierra a través de su Hijo. Dice que me dirán, pero Padre, Señor, en tu nombre levantamos y en tu nombre hicimos prodigios, hicimos milagros. Señor, ¿y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Y eso es algo que las sectas usan mucho, y es que, pero mira, es que hay milagros, Dios se está manifestando, hermanos, Dios es fiel. Amén. Wow, hermano, esto es una verdad, Dios es fiel, y Dios se manifiesta en todo lugar. Amén. Dios es fiel, si hay una necesidad, Dios es fiel a esa necesidad, y entonces, claro, ellos toman la gloria, ¿qué puede pasar? Dios es fiel a esa persona, no, a la necesidad de esa persona que tiene esa necesidad de salud. A lo mejor viene luchando y Dios tiene misericordia y Dios sana a esa persona en una de estas campañas. Pero es porque está usando a esa persona, no, esa persona está lejos de Dios. Dios es fiel a ese pequeño. Esa zorra que está allá se la verá con Dios. Porque es bien claro, la Biblia dice, ay del que trasquila mis ovejas. No sé si ustedes han leído ese verso. Ay, del que trasquila mis ovejas. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de las necesidades de salud, espirituales, emocionales de las personas. Y ellos toman, ¿verdad? Y hacen cámaras y cosas. Y es malo tener ministerios televisivos. No, hermano, para nada es malo. Malo es una falsa doctrina. Eso sí es pecado. Van a gloriarse. Hermano. Otra vez yo. No, hermano, esto es un discipulado, hermano. Lo que pasa es que yo creo que todos nos hemos topado con personas así o con testimonios de personas así, que llegan personas a decirte, es que, y no son como los hermanos fulanos que se oye, que dicen que hacen y que hacen esto y esto y esto. Y lo que yo siempre les he dicho, lo que acaba de decir usted, hay de aquellas personas.
Sí. Mi responsabilidad mía es saber que yo personalmente estoy de verdad sirviendo al que me envía. Amén. Amén. No beneficiándome ni dando una palabra que no sea de lo que es la verdad. Exacto. Pero a esas personas, habla Dios, ellos van a tener su recompensa. Que nuestra preocupación no esté en y por qué hacen eso y por qué hacen lo, porque yo pienso, bueno, que eso nomás es toda esa distracción, toda esa sí, wow, hermana. Que te quita de lo que es la visión. Distracción, hermano. La palabra que acaba de usar la hermana Lidia es muy importante. Ellos distraen mucho. Las falsas doctrinas, distracción. Entonces, hermano, ocupar nuestro tiempo en orar, en buscar la palabra del Señor, ¿verdad? Y obviamente, pues, tenemos que estudiar y tenemos que, ¿verdad? Si a usted le apasiona el tema, usted lo estudia y todo, pero sí es muy importante porque ellos trabajan mucho con la distraen la mirada de Jesús y la ponen en ellos, ¿verdad? O la ponen en... Hay veces que no es una persona, es una organización, ¿ok? Porque, por ejemplo, en las iglesias apostólicas giran alrededor de una persona, las apostólicas modernas, pero en las sectas un poquito más antiguas, como lo es el mormonismo, como el Testigo de Jehová, como son otras sectas que son más antiguas, estas son más modernas, giran alrededor de la organización, ¿ok? Tienen profetas y todo eso. Excelente, hermanos. Bueno, vamos a leer un poquito dentro de lo que tienen ahí. Vamos a la página 2. Una fuente de autoridad, ¿ok? Donde dice allí una fuente de autoridad ajena a la Biblia. Y esto lo vamos a ver también. Una fuente de autoridad ajena a la Biblia. O sea, ellos usan la Biblia. Algo bien en común que ustedes van a tener es que dentro de la verdad que ellos usan, ok, voy aquí a ir borrando mis dibujitos locos, ok, y aquí voy a poner verdad, esto era un ejemplo. Pero una de las verdades, okay, en esta fórmula es que ellos pueden utilizar la Biblia, ¿ok? Pero en la fase de mentira tienen una literatura o un libro, ¿verdad? Adicional a la Biblia. Que cuando usted los explora bien, ay, perdón, le estoy dando la espalda a los hermanos. Cuando usted explora, ellos utilizan la Biblia, pero cuando usted explora un poquito más a fondo, la literatura tiende a tomar protagonismo más allá de la Biblia. Entonces usan la Biblia, pero entonces tienen un libro al lado. El hermano Smith, la hermana White. Ahí está. Entonces ellos entran, ¿por dónde entran? Por la Biblia. Ellos no te van a citar primero el libro de ellos. No. Los testigos de Jehová primero te citan los versículos de la Biblia. Y eso es lo que me da coraje santo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Sí, porque ellos te dicen, ¿verdad? Ellos te dicen primero un versículo y después te llevan al libro de ellos. Claro, porque siempre va a ser la misma fórmula, ¿no? Siempre va a ser la misma fórmula. Y después que ellos empiezan ya más adentro, es donde sacan el librito, entonces echan la Biblia ¿para dónde? Para el lado, y ahora mira, ahora te voy a enseñar cómo esto, entonces ahí entran en la nueva interpretación y la nueva verdad. Pero vamos a ver lo que nos enseña aquí el escritor, una fuente de autoridad ajena a la Biblia. ¿Todos están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Todos tienen sus hojitas? Hermana, la hermana no tiene. No tiene. La hermana no tiene. No tiene. ¿Se acabaron? ¿Está la hermana Carmen con la hermana? Sí. Yo les voy a sacar copia. Si quieren, vayan. ¿Cuántos necesitamos? ¿Dos? ¿Tres? No más la hermana Jenny. La hermana. Ok, entonces yo voy haciendo copia mientras alguien me va ayudando con la lectura, hermanos. ¿Quién me quiere ayudar? Una fuente de autoridad ajena a la Biblia. ¿Quién quiere? Hermano, lee. Vamos a leer con el hermano.
Algunas sectas tienen sus escritos sagrados o una fuente de autoridad que pasa por encima de la Biblia. La Iglesia de los Mormones dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre que se traduzca correctamente. Aunque esto parezca indicar que los mormones confían en la Biblia, en realidad lo que creen es que esta ha sido cambiada y corrompida. Escuchemos lo que dice al respecto el apóstol mormón, Talmage Gage. No puede haber traducción absolutamente digna de confianza, ni de estas ni de otras escrituras, a menos que se realice a través del don de traducción, que es un don de los dones con que nos dota el Espíritu Santo. Por consiguiente, que se lea la Biblia en espíritu de oración, reverente y cuidadosamente. El lector siempre debe estar buscando la luz del Espíritu para poder discernir entre la verdad y los errores de los hombres. Una declaración así abre la puerta a sus libros sagrados adicionales, el libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas y convenios. Estos se constituyen así en sus principales fuentes de autoridad. De esta forma, la realidad es que la Biblia no es su fuente máxima de autoridad. La ciencia cristiana caracteriza a la Biblia como equivocada, corrupta e inferior a los escritos de Mary Baker Eddy. La Iglesia de la Unificación cree que la Biblia está incompleta, mientras que el libro Principio Divino del Reverendo Moore es la verdadera fuente de autoridad. Otros grupos como la Vía Internacional y la Iglesia Universal de Dios proclaman que la Biblia es su autoridad máxima, pero en realidad su autoridad es la Biblia tal como la interpreta el líder de la secta. Ya sea que hagan pasar otras obras por encima de la Biblia o que la interprete a su capricho el líder de la secta, una señal segura de que estamos en presencia de una secta es que su autoridad máxima en asuntos espirituales descansa en algo distinto a las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Gracias, hermano. Entonces, está bien claro ahí, ¿no? Usa la Biblia, pero van a tener un libro en donde se le va a dar un atributo divino, porque entonces, ¿se acuerdan la semana pasada lo que hablamos de los iluminados? ¿Ok? No son los Illuminati, los iluminados es otra cosa, ¿ok? Entonces, donde generalmente ellos van a tener una experiencia, una iluminación, y ellos la van a documentar, ¿ok? Entonces, esa documentación se le da un carácter divino por la experiencia que tiene esa persona, ¿verdad? Tuve esta experiencia. Y entonces la Biblia viene a tomar un segundo escenario y ahora esta experiencia nueva, no sé si se les parece, ¿ok? Esta experiencia nueva desplaza la palabra de Dios, ¿ok? Y entonces ahora es esta interpretación, que porque ellos la venden como y la gente la compra porque mencionan a ¿qué? Mencionan a Dios, mencionan la Biblia. La gente al no conocer, ¿verdad? No profundizar. Y hermanos, tenemos que entender también los tiempos, en donde la Biblia dice que la gente que teniendo comezón de oír, ¿verdad? Se amontonarán a escuchar, ¿verdad? A esta gente que tienen facilidad de palabra, ¿ok? Pero su corazón está lejos de la verdad de Dios, ¿ok? Lejos de la verdad de Dios, ¿ok? Vamos entonces a ver otra de las características, y es que hablan de otro Jesús. No sé si esto les suena familiar. ¿Ok? De otro Jesús. ¿Ok? Y aquí yo les podría poner en la nota, entre paréntesis, entre comillitas, ¿verdad? El Jesús del ahora. No sé si han escuchado ese término. El Jesús del ahora. Hay un movimiento que es muy conocido del Jesús del ahora. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús se mueve ahora. Y entonces ahí es donde manipulan las masas y la gente. Y entonces dicen que no, es que la iglesia tradicional donde entramos nosotros también, para ellos ese es el Jesús histórico. ¿Ok? Entonces para ellos, usted y yo seguimos al Jesús histórico. Ay, hermana. ¿Ve? Entonces, claro, ahí ellos están utilizando la verdad
la verdad, Jesús, pero entonces donde van la mentira es el Jesús ahora. ¿Y qué pasa? El Jesús ahora entonces utiliza otros medios para traer la revelación a la iglesia, y entonces el Jesús de ahora, como es el de ahora, trae una nueva verdad, y como es el de ahora, trae una nueva interpretación, y como es el de ahora, trae otra literatura. Entonces ahí es donde distorsionan a la figura de Jesús. ¿No? La gente no se da cuenta porque es tan sutil. Es tan sutil. Usted dice, no, claro, Jesús se tiene que manifestar ahora. ¿Qué hijo? ¿Qué cristiano no quiere que Jesús se manifieste? Todos nosotros queremos que Jesús se manifieste. ¿Y saben qué? Jesús se manifiesta. Porque Jesús no es de ahora y no es el histórico, y no, Jesús siempre se va a manifestar. Porque la Biblia nos enseña que Dios se acerca al ser humano. Pero una persona que no conoce que Dios se acerca al ser humano, que Dios quiere tener un vínculo, una relación, Dios se preocupa, Dios se mete en tu vida, Dios está ahí aunque tú no estés con Él. Qué verdad tan preciosa. Dios está allí aunque tú no quieras saber nada de Él. Y por eso te da un nuevo día, y por eso te da nuevas oportunidades, y tú puedes hacer el mal más grande en el mundo, el pecado más grande. Dios está ahí contigo, haciendo el mal, no, amándote, buscándote, siguiéndote, perdonándote, dándote misericordia, dándote su gracia, y solamente por tú creer y por tú decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, Dios te salva y te quita ese pecado. Amén. Esa es la verdad. Pero hermanos, ellos, y cómo ellos manipulan esto con las señales, los prodigios y los milagros. ¿Ok? Es bien importante eso. ¿Ok? Hermanos, son las 28. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. La semana que viene, hermanos, vamos a seguir. Vamos a seguir ahora. La semana que viene, bien importante, vamos a seguir con doblez, enseñanzas ajenas de la Biblia y una teología cambiante y un poquito más. La semana que viene vamos a tener entrenamiento de los maestros de discipulado. Así que los maestros de discipulado nos vamos a reunir en la parte, ustedes ven esta división aquí, los maestros nos vamos a reunir acá, y los que no son maestros, ¿verdad? Los discípulos de los domingos se van a unir acá con el hermano hermano Amador. Disculpen, que a veces. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Bien importante esto. No piense que los hermanos maestros se van a quedar atrás en el material. Vamos a tener el entrenamiento, pero luego vamos a seguir con la clase. Para que usted no diga, ay, pero me voy a perder, y los hermanos se me van a adelantar, ¿qué va a pasar? No, hermano, vamos a tener el entrenamiento, pero entonces el hermano va a estar acá con los discípulos de los domingos, y entonces el avanzado y los maestros conmigo allá en el entrenamiento, porque queremos hacer intercambiar unas ideas. ¿Okay? ¿Dudas con esto, hermano? Si usted terminó con el material, si ya no tiene que más discutir con sus discípulos, yo tengo copias del material nuevo, si es que no ha terminado, si usted es maestro. Pero si no lo ha terminado, no te preocupes, el domingo que viene yo le doy el material. ¿Okay? Si necesita, aquí tengo nuevo. Si todavía ocupa el material viejo, puede seguir con el material que están corriendo. ¿Okay? Bueno, hermanos, entonces, ¿dudas? ¿No? Amén. Pues vamos a orar para ir al momento de oración en la iglesia. Le voy a pedir a la hermana Lili, ¿nos puede dirigir, por favor? En oración, oremos con la hermana Lili para pasar el templo. Padre, venimos, Padre, dándote gracias, Señor, Padre, por este hermoso tiempo, Padre, gracias por esta enseñanza, Padre, que, Padre, tú nos das a través del hermano, Señor, Padre, ayúdanos, Señor, bendice nuestras mentes, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, y seguir llevando tus palabras, Señor, seguir llevando tu verdad, Padre. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, Padre, llévanos, Señor, ahorita, Señor, también, Padre, al santuario, Señor, prepáranos, Padre, también para escuchar tu palabra a través del pastor, Señor. Padre, limpia nuestras mentes, Señor, y bendícenos, Padre, y sé tú con los hermanos que van a venir, Señor. Tráelos con bien, Señor, y que seas tú bendiciéndonos, Padre, el resto del día, Señor. En tus manos nos ponemos, ahora y siempre, Padre. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que pasen una linda semana. Bye, hermanos, Dios les bendiga.